Vamos a disponer nuestro corazón y vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que ministre cada corazón en esta mañana. Que donde nosotros no podemos llegar, que Él llegue hasta lo profundo de nuestros corazones. Él sabe y conoce cada necesidad, cada pensamiento, cada cosa que hoy usted trae en su corazón. Créame que Dios ya la sabe y la conoce. Así que simplemente digámosle: Señor, gracias te damos este día, Señor, porque nos permites estar aquí, Señor. Qué bendición tan grande, Señor, qué bendición la que nos das de poder estar juntos, unidos como un cuerpo de Cristo, Señor, como representantes de tu iglesia, Señor, aquí en este lugar. Qué bendición, Señor. Padre, sabemos que no merecemos nada. Sabemos, oh Dios, que si algo merecemos es la muerte, pero Señor, tu gracia nos ha alcanzado. Y hoy, Señor, en vez de muerte tenemos vida eterna, gracias a Cristo que murió en la cruz para darnos este regalo de salvación. Queremos, oh Dios, recordar esto, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, de manera que podamos gozarnos en esta mañana y dejar de lado, Señor, cualquier cosa que en este momento puede estar siendo un obstáculo para que seas tú, Señor, tocando corazones, Señor, transformando, Señor, vidas. Queremos, oh Dios, pedirte que lleves cautivo, Señor, a la autoridad de Jesús todo pensamiento que es contrario a ti. Y pedirte, Espíritu de Dios, que hagas este día en cada corazón conforme a tu voluntad. Que encuentres, oh Dios, una tierra fértil en cada uno de nosotros en esta mañana. Y que tu palabra, Señor, corte como esa espada de dos filos hasta lo profundo de nuestro ser. Señor, gracias te damos porque sabemos, mi Dios, que tú estás aquí presente. Y es, Señor, gracias a ti, Señor, que hoy podemos estar en este lugar y queremos honrarte con nuestra vida, Señor, con nuestra obediencia, con nuestra adoración, nuestra alabanza. A ti, Señor, sea la honra y la gloria hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, en esta mañana quisiera usar de referencia una predicación que se compartió en las iglesias del Distrito Central, que escribió la reverenda Leila Ramírez, y que habla justamente acerca de un tema de obediencia, que es justamente el tema que centra el mensaje de esta mañana. Hemos venido hablando diferentes temas que tienen que ver con vivir en el camino, y la predicación de esta mañana la hemos llamado Viviendo en Obediencia. Quiero contarles una anécdota o una historia que me encontré y me llamó la atención. Dice que había un piloto de una importante línea aérea en los Estados Unidos que fue enviado nuevamente a la escuela de pilotos para que él refrescara sus conocimientos, para que refrescara su memoria sobre cómo debía de acercarse a un aeropuerto y aterrizar. A él también la línea aérea le quitó su clasificación de capitán de una manera temporal. Esta persona tenía 12 años de experiencia como piloto comercial, quiere decir que no era cualquier piloto, ya tenía muchas horas de vuelo, pero él había ignorado las ayudas de navegación que tienen los aviones a bordo. Hermanos, los aviones tienen una tecnología increíble y tienen como objetivo de que los pilotos puedan tener, no solamente confiar en sus instintos, sino que puedan también tener otros elementos que permitan, ¿verdad?, darle seguridad
a los que viajan en un avión. Pero este piloto decidió en su lugar guiarse por la vista. El tema es que él se equivocó y en vez de aterrizar donde debía de aterrizar, lo hizo en un pequeño aeropuerto que tenía una pista muy pequeñita y que quedaba como a 50 kilómetros del lugar donde tenía que haber llegado. Cuando la gente del pueblo vio semejante avión aterrizando ahí, ¿verdad? Se asombró, ¿verdad? Y hasta le aplaudieron y bueno, lo alzaron como si fuera un héroe a este piloto, porque logró aterrizar aquel gigantesco avión en una pista corta, que era una pista diseñada solamente para avionetas. La compañía aérea, por supuesto, lo castigó como correspondía por desobedecer las normas de navegación, ¿verdad? Y poner en peligro la vida de los pasajeros y la tripulación que estaba a su cargo. Como 300 personas de este pueblo firmaron una petición pidiéndole a la aerolínea que lo perdonara, que fue un error, ¿verdad? Que un error lo comete cualquiera, pero la compañía hizo lo que tenía que hacer. Saben, Dios ha establecido en su palabra normas de navegación. ¿Para qué? Son normas de navegación apropiadas para que nosotros podamos caminar con seguridad por esta tierra y también podamos llegar a nuestro destino eterno que Él ha preparado para nosotros, sus hijos. Hay momentos en que nosotros navegamos, deseamos navegar por vista y no por fe. No por fe en esos códigos de navegación que Dios ya ha establecido, que Él nos ha dejado en su palabra. El asunto, hermanos, es que las consecuencias de navegar por vista y no por fe, ¿verdad?, pueden ser catastróficas. Y ponemos en peligro no solamente nuestra vida, sino también ponemos en peligro la vida de las personas a nuestro alrededor. Quiero hablarles, como les digo, el tema que centra esta predicación tiene que ver con un tema de obediencia. Y saben, el tema que es relevante, ¿verdad?, en este tiempo, y yo creo que la obediencia es muy relevante en este tiempo, porque como les digo, no es fácil encontrar personas obedientes, sumisas. Porque la obediencia, hermanos, es un acto de sumisión voluntaria a la autoridad de otro, que implica cumplir instrucciones, reglas, mandamientos dados por alguien que está en autoridad. Y usted ve que cada vez más, ¿verdad?, se socava la autoridad de maestros, de los padres, hasta los líderes religiosos, ¿verdad? Nos cuesta a veces someternos a autoridades. El tema de la autoridad, hermanos, es un componente, tenemos que entenderlo como un componente importante en la vida ética, moral, espiritual, que nos alberga, que nos acoge. Pero ¿saben? Esto implica respeto, implica confianza, implica fe y permanencia en seguir la dirección que nos ha sido trazada. Entonces, como ven, obedecer no es fácil. ¿Quién dice que obedecer es fácil? ¿Usted cree que obedecer es fácil? No, ¿verdad? No es fácil. Y a uno le resulta más difícil que a otros. A menudo, hermanos, nosotros queremos tomar nuestras propias decisiones y entonces controlar las cosas alrededor de nuestra vida. Y saben, esto es un impulso muy propio de la naturaleza caída del ser humano. Pecar o desobedecer a Dios, hermanos, intencionalmente, escúcheme bien, es un desafío a su autoridad.
Pecar o desobedecer intencionalmente a Dios es un desafío a su autoridad. Pero también les voy a decir algo, porque obedecer parcialmente, obedecer a medias también es una afrenta a la soberanía de nuestro Dios. En otras palabras, obedecer parcialmente es una desobediencia total a los ojos de Dios, aunque tratemos nosotros de justificarla, como lo hizo también Saúl, el rey Saúl. Y yo quiero llevarlos, hermanos, a este texto bíblico de 1 Samuel 15, versículos del 1 al 35. Vamos a estar en este texto bíblico. Si usted tiene su Biblia, téngala abierta, porque vamos a ir recorriendo un poco la historia que nos relata justamente este triste episodio donde por consecuencia o a consecuencia de la desobediencia del rey Saúl, cae en desgracia, ¿verdad? Y le es quitado su reino. Yo quiero que vean ustedes en el versículo 3. El versículo 3 de este capítulo 15, el Señor le da una orden directa al rey Saúl por medio del profeta Samuel. Y él le dice de esta manera: ve ahora y ataca a Amalec. Destruye completamente todo lo que le pertenece. Escuche lo que le dice el Señor: no le tengas compasión. Mata a hombres y mujeres, a niños y bebés, vacas y ovejas, camellos y asnos. ¡Wow! Qué fuerte, ¿verdad? ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué hubieran hecho ustedes? La orden era una orden clara, era una orden directa. Vean que si usted lee eso, ¿verdad? No queda duda de que hay como nublados en la orden que él estaba recibiendo. Pero a primera vista a uno le podría parecer que lo que Dios le estaba pidiendo, lo que le estaba encomendando a Saúl, era algo muy cruel, algo muy despiadado, ¿cierto? Sí, a primera vista tal vez uno podría pensar esto. Yo quisiera que podamos ver justamente y podamos entender un poquito ese antecedente. ¿Por qué es que Dios le dice a Saúl que vaya y haga esto en contra de este pueblo de Amalec? Quiero llevarlos un poquito más atrás. Cuando los israelitas, hermanos, viajaban por el desierto después de haber salido de Egipto, cuando iban de camino justamente a esa tierra prometida, yo les recuerdo que cuando ellos salieron, ellos no eran un pueblo guerrero. Ellos habían estado cautivos en Egipto muchas generaciones. Por lo tanto, no era como les digo, no era un pueblo guerrero el que iba saliendo de Egipto. Eran trabajadores, eran artesanos. No sé lo que hacían en Egipto, pero lo menos que los ponían a hacer era aprender de guerra, ¿verdad? Porque eran esclavos. Y dice que ellos iban de camino cuando salieron de la tierra prometida y que solamente un pueblo, hermanos, se levantó contra Israel. Adivinen cuál fue. Perdón, no adivinen, porque adivinar no es de Dios. ¿Qué creen ustedes fue ese pueblo que se levantó, el único pueblo que se levantó en contra de Israel? Fueron los amalecitas. Y dice en Deuteronomio capítulo 25, verso 18, si les gusta la historia, en Deuteronomio 25, 18 dice que estando los israelitas cansados y fatigados en el camino, los de Amalec les salieron al encuentro, hermanos, y los atacaron por la retaguardia. Vean qué canallas, ¿verdad? Los atacaron por la retaguardia, donde estaban los rezagados, donde iban los cansados, donde estaban los más débiles. Y ahí los atacó Amalec. Y no tuvieron, hermanos,
Ellos no tuvieron temor a Dios. Ellos no tuvieron temor de Dios. A pesar de este ataque cobarde, independientemente de eso, Dios le dio la victoria a Israel. Eso está en Éxodo capítulo 17, versos 8 al 13. Esa es aquella historia donde Moisés sube a un monte y Aarón y Hur lo acompañan. ¿Verdad? Y cuando Aarón levantaba los brazos, ¿qué era lo que pasaba? El pueblo empezaba a vencer a los amalecitas. Pero como se cansaba Moisés de tener los brazos arriba y los bajaba, entonces cuando los bajaba, los amalecitas empezaban a ganarle a los israelitas. Entonces se dice en esta historia de Éxodo que Aarón por un lado y Hur de otro, ¿verdad? Lo sentaron en una piedra a Moisés y le levantaron los brazos. Y Israel tuvo la victoria sobre este pueblo de Amalec. Saben, después de salir de Egipto, ninguno de los pueblos de la región, hermanos, ninguno de los pueblos de la región se atrevió a tocar a Israel, porque había oído que tenía un Dios todopoderoso, un Dios que había hecho cosas increíbles, que ellos se habían dado cuenta de que ese pueblo había sido sacado de Egipto. Habían escuchado acerca de las plagas, habían escuchado acerca de que ese Dios abrió el mar rojo para que ellos pasaran en seco. Habían escuchado de que el ejército del faraón había quedado ahí, ¿verdad? En medio mar muerto. Habían escuchado de que Israel no estaba solo, que tenía un Dios de poder. Y ninguno se atrevió a meterse con el pueblo de Israel. Todos tuvieron temor excepto Amalec. Ellos no se levantaron contra el pueblo de Israel, hermanos, escúcheme bien. Ellos se levantaron contra el trono de Jehová. Y yo quiero que busque usted en su Biblia Éxodo verso 17 y verso 16 para que se dé cuenta lo que dice ese texto. Éxodo capítulo 17. Verso 16. Dice que el verso 15 dice: y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, que significa Jehová es mi estandarte. Qué lindo, ¿verdad? Ese nombre del Señor. Hermanos, cuando usted se sienta atacado, cuando usted se sienta agobiado, cuando sienta que el enemigo quiere venir en contra suya o de su familia, recuerde que Jehová Nisi levanta bandera por usted. Y dice el verso 16 de este capítulo 17: y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová. Vean, no dice se levantó contra el pueblo de Israel, dice se levanta contra el trono de Jehová. Qué fuerte. Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Hermanos, desde aquel momento Dios decretaba enemistad eterna contra Amalec y contra su descendencia. ¿Por qué? ¿Qué representa Amalec? ¿Qué representa Amalec? Hermanos, los amalecitas se levantaron contra Dios, se levantaron contra su pueblo y se levantaron contra el propósito de Dios. Ellos representan el espíritu del anticristo, que no es otro que el mismo espíritu de Satanás. Vean ustedes que Satanás es el primero que está documentado en la palabra que se levantó contra el trono de Dios. Y vemos esa misma actitud en el pueblo de los amalecitas. Ellos representan el trono de las tinieblas, que siempre va a estar en guerra contra el trono de Dios. Es por eso que Dios le ordena a Saúl que extermine a los amalecitas por completo. Pero entonces, cuando usted tiene el panorama completo, vea que cuando yo les pregunté, ¿verdad? Cuando ustedes oyen la orden que se le da
a Saúl, uno podría pensar, uy, qué bárbaro Dios, ¿por qué hizo eso? Pero cuando uno entiende y escudriña las escrituras, se va a dar cuenta que los planes de Dios son más altos que los suyos, que lo que usted está viendo es solamente algo superficial, pero lo que Dios ve está más allá de eso. Y eso, hermanos, es lo que pasa aquí. Ahora, hablemos un poquito de estas obediencias a medio palo, o esas a medias, ¿verdad? Las instrucciones que Dios le había enviado a Saúl habían sido claras. ¿Cuáles son esas instrucciones? Destruye todo. No te quedes con nada. Destruye todo. ¿Qué fue lo que hizo Saúl? Definitivamente se quedó corto, ¿verdad? Saúl se creyó más astuto, se creyó más justo que Dios, se creyó más inteligente. Y entonces modificó un poquito lo que le dijeron. Y eso, ¿saben qué? Le costó carísimo, como vamos a ver más adelante. Primera de Samuel capítulo 15, versos 7 al 9. Sigan mi lectura ahí, por favor. Y Saúl derrotó a los amalecitas hasta Javila, hasta las inmediaciones de Shur, al este de Egipto. Capturó vivo a Agag, rey de Amalec, y destruyó a filo de espada a todo el pueblo. Sin embargo, Saúl y el pueblo perdonaron la vida de Agag, a lo mejor de las ovejas y de las vacas, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, lo cual no quisieron destruir. Pero destruyeron todo lo despreciable y sin valor. Tontillos, ¿verdad? Tontillos de viaje. Ay, qué duro, ¿verdad, hermanos? Saúl ataca a los amalecitas, pero no completa la tarea que le fue entregada. Él le perdona la vida al rey de los amalecitas, toma el botín para él y para su ejército, y no es solo eso, sino que miente, hermanos, del por qué lo hizo. Cuando él fue confrontado por el profeta de lo que él le había dicho en el verso 15, él le respondió al profeta: el pueblo perdonó la vida de a lo mejor de las ovejas y las vacas, pero es para ofrecerlas en sacrificio al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Qué engañado, ¿verdad? Él pensaba, ¿verdad? Él se estaba creyendo su mentira. Saúl estaba tratando de justificar su falta, incluso le estaba echando la culpa a los soldados de él, ¿verdad? De traerse la mejor de las ovejas y las vacas, hermanos, como si ellos se mandaran solos. Ustedes saben que en un ejército el rey se convierte en su general y lo que él dice, eso se hace. Pero él, ¿verdad?, se lava las manos como Pilato y dice: es que ellos quisieron traerse ahí estas cosas, ¿verdad? Y no, pero es para ofrecérselas al Jehová, el Dios tuyo, porque vea que ni siquiera dice nuestro Dios, dice a tu Dios. El Señor, hermanos, no le pidió en absoluto a este rey Saúl que trajera ningún sacrificio. No, en ningún momento, si vemos en la palabra, en ningún momento le pidió que trajera nada, que trajera algo. Él le dijo: destruye todo, que hiciera caso. A lo mejor yo creo que Saúl pensó que si él le ofrecía este botín como sacrificio, hermanos, él iba a congraciarse con el Señor, ¿verdad? Y quizás no se iba a enojar. Como dice, es mejor pedir permiso que pedir perdón, ¿verdad? O pedir perdón que pedir permiso, así es. A lo mejor él pensó esto, ¿verdad? Seguro dice: no, aquí pido perdón, ¿verdad? Y el Señor me va a perdonar como lo ha hecho otras veces. ¿Cuántas veces nosotros hemos pensado esto? No importa. La gracia de Dios está vigente hoy. Yo sé que el Señor me va a perdonar. Qué cuidado tenemos que tener, hermanos. Qué cuidado debemos de tener de no cambiar nada de lo que el Señor nos pide y nos demanda.
Sus planes, hermanos, son planes perfectos y saben, tienen un propósito superior a cualquiera de lo que nosotros podamos pensar. Tristemente vemos una terrible mala actitud de Saúl cuando el profeta lo confronta y le dice en el verso 19: ¿por qué pues no obedeciste la voz del Señor, cabezón? Si no te lanzaste sobre ese botín e hiciste lo malo delante de los ojos del Señor. Pero en vez, vean la actitud, él está siendo descubierto, él está quedando en evidencia. Y lejos de tomar una mejor actitud, en el verso 20 dice: yo obedecí la voz del Señor y fui a la misión a la cual el Señor me envió. Y he traído a Agag, el rey de Amalek, como trofeo, según él, ¿verdad? Y he destruido por completo a los amalecitas. Falso. Si ustedes ven un poco más adelante, en 1 Samuel capítulo 30, se van a dar cuenta de que un grupo de amalecitas vinieron a atacar un campamento donde estaba David, ¿verdad? Y donde estaba la familia de David y de los guerreros, y se llevaron a la esposa, a las esposas, a los hijos, se los llevaron, quemaron todo después ellos tuvieron que ir detrás de ellos. Y el Señor les permitió recuperar a sus familias. Pero hermanos, dense cuenta de que lo que él estaba diciendo era una completa mentira. Esta respuesta, hermanos, denota una falta de arrepentimiento. Él todavía pensaba que no había hecho algo tan malo. Y saben, yo creo que muchas veces nos pasa a nosotros así, nos cuesta reconocer también a nosotros que hemos hecho pequeños ajustes a la voluntad de Dios para nuestra conveniencia, porque nos sentimos mejor de esa manera, porque se ajusta mejor a nuestros intereses. Y pretendemos aliviar, hermanos, nuestras conciencias haciendo obras o cosas para Dios, dándole unas monedas a los que están ahí, ¿verdad? Pidiendo en las calles, o llevando algo de comer ahí a alguien. Y saben, yo quiero decirles algo: nada de esto está malo. El Señor nos ha destinado para que nosotros hagamos buenas obras, que Él hizo de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Pero no es el propósito, hermanos. Nosotros no vamos a ganar el favor de Dios haciendo obras. Las obras son consecuencia de lo que Dios ha hecho en nosotros, y en agradecimiento nosotros nos movemos en esa voluntad de Dios, haciendo esas obras que a Él le agradan. Pero debemos de entender que de esa manera no alcanzamos la gracia y la misericordia de Dios. Todas las cosas que debemos hacer, debemos de recordar que lo primero que Dios nos pide es que seamos obedientes. ¿Qué es lo que más le agrada a Dios? Hermanos, ¿qué es lo que más le agrada a Dios? La palabra de Dios lo revela en el versículo 22. Dice: ¿qué agrada más al Señor? Dice que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que Él dice. Hermanos, el obedecer, dice este texto, vale más que el sacrificio. Grábese esto en su corazón. Al Señor le agrada más su obediencia que cualquier otra cosa que usted pueda hacer. Y prestar atención más que la grasa de los carneros. ¿Y cómo nos cuesta a veces poner atención? Porque el Señor nos dice, el Señor nos habla, pero nosotros estamos viendo a veces como para, ¿verdad? Como para el ciprés, como distraídos, ¿verdad? Viendo otras cosas, ¿verdad? Cuando pasa una mosca y el Señor hablándonos y nosotros seguimos viendo, ¿verdad? Lo que pasa a nuestro alrededor. No ponemos atención. Lo que le agrada al Señor es una obediencia sincera y la sumisión a su voluntad.
Él valora, hermanos, una relación personal con nosotros, pero saben, basada en tres aspectos fundamentales: en la confianza, en el amor y la obediencia. Y primordialmente la obediencia. Yo quiero compartir con ustedes ya en esta parte final acerca de las consecuencias de la desobediencia, porque si vemos en el verso 23, en la segunda parte, a Saúl, ¿verdad? Le pasó una factura grande, como les decía, ¿verdad? Dice el verso 23, la segunda parte: por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado a ti para que no seas rey. Oh, palabras, hermanos, duras. La consecuencia para Saúl de su desobediencia fue ser desechado por el Señor como rey de Israel. Pero no solamente eso fue la única consecuencia, no crean que ahí se quedó, ¿verdad? Porque entre otras cosas lo afectaron a él, afectaron a su familia, pero también afectó al pueblo de Israel en general. Una de las consecuencias, hermanos, que vemos de esa desobediencia del rey Saúl, la vamos a encontrar en el libro de Esther, en el capítulo 3. Y vean ustedes que nos estamos adelantando 700 años desde que Saúl fue rey. 700 años pasaron hasta cuando se escribe el libro de Esther. Y se relata justamente esta historia donde los judíos de esa época estaban a punto de ser destruidos, de ser masacrados, de ser exterminados por la orden del rey Agüero. Porque un hombre, hermanos, un hombre de la corte de él, de mucha influencia, llegado al rey, que se llamaba Amán, conspiró para que mataran a todos los judíos en un solo día. Quiero decirles y recordarles que este Amán era descendiente de Agag, el rey amalecita que Saúl había dejado con vida. Ven ustedes, hermanos, cómo la desobediencia trae consecuencias. Y no solamente para mí, sino para mi familia, para las que están a mi alrededor, para la iglesia, para el pueblo de Dios. Mi desobediencia tiene una consecuencia con los demás. Y no solamente en este caso, yo quiero compartir con ustedes algunas otras consecuencias de la desobediencia. Podemos ver que esto nos separa de Dios. Isaías 59:2 dice que las iniquidades de ustedes, hermanos, son las que hacen separación entre ustedes y Dios. Vean ustedes nuestras iniquidades, cuando desobedecemos, cuando no cumplimos lo que Dios quiere, lo que hacemos, lo que nos da la gana, eso nos hace que nos separe de esa relación con nuestro Dios. También nos trae castigo y disciplina, pero es que el Señor dice que Él disciplina al que ama y castiga a todo el que recibe por hijo. Si usted es un hijo de Dios, tiene que tener certeza de que si usted desobedece como un padre amoroso, Él lo va a poner en regla, Él lo va a corregir. Así que sepa que la desobediencia trae de parte de Dios castigo y disciplina porque lo ama. Porque Él quiere que usted se alinee, porque Él quiere que usted logre alcanzar los objetivos, los propósitos que Él ha definido para usted, porque son planes de bien y no de mal. Por eso es que el Señor en amor te castiga y te disciplina. Pero también, hermanos, como tercer punto, vemos también una pérdida de bendiciones y favor. Deuteronomio capítulo 28, que no vamos a leer, pero le invito para que usted lo lea, para que dése cuenta que ahí se van a describir bendiciones de ser obediente, pero también se describe una lista enorme de maldiciones que se dan en las personas por desobedecer al Señor. La desobediencia puede llegar entonces a hacer que nosotros, que somos herederos de estas bendiciones, simplemente al
si usted no tiene una bendición, si usted no tiene alcance a esto, pues va a tener maldición, punto, así de sencillo, ¿verdad? Y en muchos pasajes de la Biblia, hermanos, se advierte sobre las consecuencias de alejarse de Dios y seguir nuestros propios caminos. Pero también la desobediencia produce ceguera espiritual. Y en Marcos capítulo 13, verso 15, dice que el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con los oídos han oído torpemente, han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni entiendan con el corazón, ni se convierta, y yo los sanaré, dice el Señor. Hermanos, la desobediencia trae ceguera espiritual. Lo que significa es que vamos perdiendo poco a poco la capacidad de discernir la voluntad de Dios y entender cuál es la verdad de Él para nuestra vida. ¿Qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, escúcheme bien, es que nosotros vivamos en obediencia. Eso es lo que dice el verso 22 de este texto que venimos estudiando de Primera de Samuel. Que vivamos en obediencia, y vivir de esta manera conlleva una serie de beneficios. Escúcheme, porque esta es la parte, ¿verdad?, bonita. Vivir en obediencia trae beneficios. ¿Cuáles beneficios? Bueno, pues le va a traer paz y plenitud interior. Cuando usted está haciendo la voluntad de Dios en obediencia, puede traer a su vida una sensación de paz. Quizás pueden estar pasando cosas a su alrededor que usted no entienda, pero cuando usted está caminando en obediencia a Dios, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento viene a su mente y guarda su corazón, y usted no entiende qué está pasando, pero hay una paz que le permite irradiar, y otras personas lo pueden ver, hermanos, porque lo que pasa adentro se irradia afuera. Pero también vamos a ver cómo hay bendiciones y favor divino. ¿Cuántos quieren las bendiciones de Dios? Pues entonces seamos obedientes, porque eso es lo que el requisito para tener esas bendiciones y ese favor de Dios. Dios promete bendecir a aquellos que obedecen sus mandamientos y vivir conforme a su voluntad. Esto puede, hermanos, manifestarse en diferentes áreas en la vida, incluyendo la salud, incluyendo las finanzas, el bienestar emocional, el crecimiento espiritual. También vamos a ver, hermanos, dirección y propósito en nuestra vida. Cuando nosotros seguimos la guía de Dios y obedecemos esos mandamientos, podemos experimentar claridad, hermanos, claridad y dirección en nuestra vida. Vamos a descubrir nuestro propósito y el camino, se nos va a plantear de una manera más clara esos propósitos, esos planes de bien que Él tiene. Los vamos a ver con claridad cuando yo viva alineado a esa voluntad. Y como les digo, y este también me gusta, que es el crecimiento espiritual. Porque vamos a crecer espiritualmente, vamos a madurar en nuestra fe, vamos a desarrollar una relación más profunda con Dios. Pero yo les voy a decir algo también. Y ya con esta me voy despidiendo, dijo el mariachi. No se me duerman. Obedecer a Dios también trae desafíos. Nos gustan los beneficios, ¿verdad? A todos nos gustan los beneficios, pero también tiene desafíos, tiene persecución y oposición, hermanos. Y es que cuando vivimos en obediencia, usted va a ver que vamos a tener oposición de la sociedad, de las personas que están en contra de Dios, de esos amalecitas que todavía muchos hay todavía en nuestro alrededor. Esto, ¿saben? Y son personas que quizás no comparten nuestra fe y nuestros valores, ¿verdad? Y podemos enfrentar críticas, rechazo, incluso persecución, que están sufriendo ahorita muchas personas, quizás no aquí en Costa Rica, pero sí en otros países cercanos al nuestro. También implica un sacrificio personal. Requiere renunciar a nuestros propios deseos, a nuestras ambiciones. ¿Saben? Esto puede ser desafiante, porque muchas veces nosotros estamos en zonas de confort. Cuando el Señor te dice que hagas algo, el tema es: ¿estás dispuesto a salirte de tus zonas de confort?
¿Estás dispuesto si el Señor te dice, hey, tenés que ir a cantar fuera del país, ¿estás dispuesto a hacerlo? ¿Estás dispuesto a dejar tu trabajo para tomar un ministerio? ¿Estás dispuesto a renunciar a cosas que hoy significan mucho para usted con tal de hacer la voluntad de Dios? Implica, hermanos, sacrificio personal, pero también es un conflicto con la cultura y la sociedad, ¿verdad? Usted va a ver que vamos probablemente a tener tensiones y conflictos con amigos, con familia, con colegas que no comparten nuestra fe, nuestra forma de entender a Dios. Y también vamos a tener pruebas y desafíos. Seguir a Dios y obedecer sus mandamientos, hermanos, escúcheme bien, no garantiza que usted va a tener una vida libre, ¿verdad? De pruebas, de dificultades. De hecho, Dios permite que nosotros pasemos por pruebas, por desafíos, para fortalecer nuestra fe y que nuestra confianza en Él pueda crecer. Hermanos, David, el rey David, entendió muy bien lo que significa vivir en obediencia. Si usted busca en el Salmo 51, versos 16 y 17, dice, porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo te lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios, escúcheme bien, son el espíritu contrito, el corazón contrito y humillado, oh Dios, no desprecias. Eso es lo que a Él le agrada. Corazones que estén dispuestos a humillarse, a someterse a esa voluntad perfecta de Dios. Y saben, en nuestra relación con Dios, el punto de partida debe ser la obediencia. Esa es nuestra porción. Sin obediencia, hermanos, ¿cómo vamos a tener una buena relación con Dios? Esto es lo que aprendió Saúl en aquel momento, ¿verdad? Y es lo que nosotros debemos de extraer de esta enseñanza, de este texto bíblico de primera de Samuel, de Samuel, perdón. Y termino con esta frase que compartió la pastora Leila, que dice: la obediencia es la prueba más eficaz de nuestro amor al Señor. La obediencia es la prueba más eficaz de nuestro amor al Señor, porque nos sincroniza con la voluntad de Dios. Hermanos, si usted ama al Señor, usted va a obedecer sus preceptos, sus mandamientos, sus palabras. Y Él hoy está demandando de nosotros una obediencia total, no parcial. Una obediencia parcial para el Señor es una desobediencia total. Así que quiero terminar este día, quiero terminar esta mañana pidiéndole a Dios que nos ayude, que nos quite esta venda de los ojos como la tenía Saúl. Porque saben, el problema es que cuando nosotros caminamos con esta venda y pensamos que lo que estamos haciendo está bien, ¿cómo va a querer usted cambiar? Tenemos que decirle al Espíritu Santo que nos redarguya. Tenemos que decirle: Espíritu Santo, muestra qué hay en nuestra vida que no te agrada, en dónde hemos estado caminando en una obediencia parcial. Permita que el Espíritu Santo, hermanos, en esta mañana le hable a su corazón. Que con toda transparencia usted le diga: Señor, yo quiero hacer tu voluntad, quiero ser obediente. Que si el Señor te manda a hacer algo, que usted lo haga sin cuestionar, sin poner excusas, sin negociar, hermanos. Es que con Dios no podemos negociar. Él conoce todo. Sus pensamientos son más altos que los nuestros. Sus caminos más altos que nuestros caminos. Por eso no pretendamos ayudarle a Dios. No pretendamos salirnos con la nuestra, porque al final vamos a dar
¿verdad? Como vamos a tener que decir, o estas palabras que le dijeron a Pablo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Nosotros somos los que vamos a salir dañados si no hacemos la voluntad de Dios, si no somos obedientes a su voz, a su guía, a su dirección. Aprendamos a vivir en obediencia. Eso es lo que Dios espera de usted, que seamos obedientes. Y si Él hoy te está mandando, yo estoy seguro que Dios a más de uno le ha venido hablando y le ha venido diciendo y le ha venido dando una guía, y el Señor se lo ha confirmado una, se lo ha confirmado dos, se lo ha confirmado 3 veces. Hermanos, no se resista más. Dios tiene un plan perfecto para usted, pero requiere de su obediencia para que usted vea la gloria de Dios. Hasta que usted esté dispuesto a entregarse en su totalidad, una obediencia total, rendida delante de Dios, usted va a ver cómo Dios va a obrar. Y esas bendiciones que habla Deuteronomio capítulo 28 van a ser una realidad en su vida. Yo quiero esas bendiciones para mi vida, pero para eso, hermanos, necesitamos ser obedientes a Dios. Amén. Pónganse de pie, vamos a terminar y vamos a concluir de esa manera, orando, dándole gracias a nuestro Dios por su palabra, hermanos. Gracias porque el Señor nos sigue hablando. Vean qué lindo, el Señor nos sigue enseñando. Y yo espero que esta palabra usted le quede marcada en su corazón, que no solamente, ¿verdad? Porque ahí decía, recuerden en el texto del capítulo 15, verso 22, al Señor le agrada la obediencia, pero que pongamos oído atento, ¿sí? Oído atento a esa voz de Dios. Padre, en el nombre del Señor, en esta al finalizar, Señor, este tiempo que nos has permitido estar por acá, queremos darte la honra y la gloria a ti, Señor. Darte gracias por este tiempo hermoso, Señor, que nos has permitido de tener, Señor, de comunión como pueblo de Cristo, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú insistes con nosotros y nos muestras, oh Dios, cuál es tu voluntad para nuestra vida. Quizás, oh Dios, hemos caminado muchas veces ignorando, Señor, esta verdad, porque, Señor, sabemos que a ti te agrada, Señor, más que cualquier otra cosa, que seamos obedientes. Y si no hemos sido obedientes en esta mañana, queremos, oh Dios, pedirte que nos perdones. Señor, yo sé que hay aquí, Señor, personas que tú, Señor, has venido hablando. Señor, que tú has inquietado su corazón. Señor, que tú, Señor, le has marcado, Señor, un camino. Señor, pero han habido obstáculos, han habido pensamientos, han habido razonamientos, han habido, Señor, cosas que han impedido que hagamos tu voluntad. Hoy yo te pido, Espíritu Santo, que tú, Señor, pongas ese convencimiento en la vida de cada uno de mis hermanos este día, Señor, para que veamos un pueblo, Señor, rendido en obediencia a ti. Señor, un pueblo, Señor, bendecido, Señor, porque tú quieres traer bendición y vida eterna a este lugar, Señor, a cada hermano, a cada familia, Señor, que hoy está aquí, Señor, presente, de los que nos siguen a través de las redes también, Señor. Gracias, porque esa es tu voluntad, Señor, y la bendición está disponible para nosotros, los hijos de Dios. Nosotros somos muchas veces, oh Dios, los que nos hemos privado, Señor, de estas bendiciones al no ser obedientes. Entonces, oh Dios, hemos acarreado maldición para nuestra vida, para nuestra familia. Pero hoy en el nombre de Cristo, Señor, cortamos. Señor, en el nombre de Cristo, Señor, se rompen, se cortan toda maldición, Señor, que se haya gestado sobre nuestra vida, Señor, por negligencia, por desconocimiento, Señor, por desobediencia. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, creemos y declaramos lo que tu palabra, Señor, nos dice. Y sabemos, oh Dios, que
Tu palabra nos recuerda que si somos obedientes, vamos a ver cielos abiertos, Señor, en nuestra vida, en nuestra casa, para nuestros hijos. Señor, queremos simplemente hacer lo que tú esperas, esa voluntad. Queremos ser obedientes, Señor, y desde ya te damos gracias, Señor, por esas bendiciones que están, Señor, viniendo a nuestra vida. Hoy abrimos nuestros brazos, Señor, levantamos nuestros brazos con nuestras manos abiertas, Señor, en señal de que estamos, oh Dios, dispuestos a entregarte primeramente lo que tú quieras tomar de nosotros, para que también tú, Señor, llenes nuestras manos con todas esas palabras de bendición que están dispuestas para nosotros hoy, Señor. Queremos venir a la mesa, Señor, que tú has preparado, porque dice que esa mesa está servida, Señor, para que nosotros vayamos a esta mesa con libertad, que entremos confiadamente al trono de la gracia, Señor, para que seamos partícipes de estas bendiciones, Señor. Pero para eso necesitamos corazones obedientes. Queremos vivir en obediencia. Ayúdanos, oh Dios, ayúdanos en nuestra debilidad. Si ser obedientes, Señor, no es nuestro fuerte, ayúdanos en nuestra debilidad. Queremos ser fieles a ti, queremos ser discípulos consagrados, queremos ser hijos de Dios, luz, lumbreras en el camino, Señor, en nuestras casas, en nuestros hogares, en el trabajo, donde tú nos lleves. Ahí queremos, oh Dios, que tú nos uses como instrumentos útiles en tus manos, Señor. En obediencia es que hoy, Señor, oramos, nos postramos, nos rendimos, Señor, corazones contritos, humillados, Señor, no desprecias. Y aquí, Señor, hay un pueblo que se humilla delante de ti en este día. Bendice a cada hermano y hermana, Señor. Bendice a todos aquellos que hoy están siguiendo esta transmisión. Padre, hasta ellos pedimos que les alcance, Señor, un abrazo, una bendición del Padre en el nombre de Jesús. Derrama, Señor, de tu presencia y de tu espíritu. Te damos gracias, la honra y la gloria sea a ti, mi Dios. Oramos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos, con estamos finalizando nuestro tiempo de culto de esta mañana, no sin antes darle la gloria a Dios por permitirnos haber venido. Yo espero que esta palabra usted la use, la ponga en práctica y sea un motor para esta semana que empieza. Una vida en obediencia, que pueda ver la gloria de Dios en su casa, en su familia, en cada uno de ustedes, y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Dios me los bendiga, Dios los guarde, y que el Señor Dios Todopoderoso les abrace.